otra vez con ustedes, mucho gusto, con mucho gusto estoy comunicándome con ustedes todas las semanas en este programa que trata de abrirle el futuro a la gente, precisamente, una mirada diferente sobre el tema de discapacidad. Nosotros creemos que hay que abrir la cabeza, hay que abrir nuestras mentes, hay que abrir la posibilidad de experimentar cosas y realmente creo que es el momento de hacerlo. Toda una corriente, digamos, que va hacia la apertura. Y me parece como que el tema de hoy tiene mucho que ver con eso. Hoy tenemos el gusto de recibir a Silvina Peirano. ¿Cómo te va, Silvina? ¿Qué tal, José María? Muy bien. Silvina es profesora de educación especial, especialista en sexualidad y diversidad funcional, profesora de educación especial, especialista en sexualidad y diversidad funcional, como lo dije recién, y creadora del grupo Mitología de la Sexualidad Especial. Bien. Y Sex Assistant, directora del Centro Juliana Pastrana, espacio de sexualidad y diversidad funcional, y co-creadora y especialista en sexualidad y diversidad funcional. Y también es integrante como columnista del programa Desde la Vida de Canal 7. Sí, todos esos espacios son los que venimos trabajando muy fuertemente en la Argentina diversa de hoy. Esta temática, que aparentemente viene de afuera, ¿es tan así? Esta temática de la sexualidad. La diversidad, sí. La diversidad, sí. No, bueno, es significativo, ¿no?, plantear así la diversidad, porque parecería que siempre los diversos son los otros, claro. Y que uno se mantiene en este rango estanco, ¿no?, de la normalidad, y yendo a este colectivo específico, que no especial, que nos interesa. Siempre decimos que parece que a lo largo de la historia humana universal la discapacidad, las personas con discapacidad han sido eso, ¿no?, la otredad. Los otros eran los diferentes, por llamarlos de la manera más benévola. Más elegante. Y nosotros esos representados y autoadjudicados normales. Sin embargo, la diversidad humana, la riqueza de la diversidad humana, afortunadamente no le pertenece a nadie, es de todos, y ojalá sea un espacio que podamos tomar como propios, aprender como propios, y creo que la sexualidad viene a hacer ese gran aporte a la diversidad. Viene a decir que la sexualidad no es un espacio de privilegio, no es un espacio destinado para unos pocos, como decía, normalizados, que viven la sexualidad de una única manera. Por eso creemos firmemente que la sexualidad es este espacio de encuentro, de equidad, que no le pertenece a nadie y que es importante que todos y todas protagonicemos. Claro, porque cuando se habla de discapacidad, generalmente este tema ni se lo nombra, ¿no? Es más, mucha gente le hace resistencia a los propios padres, la sociedad tiene sus pruritos en preguntar, y queda como que entonces no tenemos sexo. Bueno, seguramente esa adjudicación de la sexualización o de la hipersexualización en tal caso, ¿no?, nunca de un criterio, mirar la sexualidad desde la equidad, tiene que ver en principio con lo que nosotros estudiamos, ¿no?, es decir, cómo representamos social, personal y arquetípicamente en la actualidad, pero a lo largo de la historia, a las personas con discapacidad. Es decir, de qué manera pensamos que vive, siente, vibra una persona con discapacidad. De esa manera es como también vamos a adjudicar o prejuiciosamente pensar que estas personas tienen sexualidad, o definitivamente no la tienen. Esta dificultad que tenemos de poder sexuar a la discapacidad, que ya no a las personas, pero sí al concepto, si se quiere, al constructo estanco de cómo representamos a una persona con discapacidad, no tiene que ver con la persona con discapacidad, tiene que ver con cada uno de nosotros, con nuestras propias sexualidades. Porque realmente, digamos, es mucho más reparador, tranquilizador hablar de la sexualidad de los otros que de la propia. Mismo, ¿no? Entonces, cuando podamos primero interpelarnos nosotros, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? ¿De qué manera vemos o no vemos a estas personas, llamadas personas con discapacidad? Allí empezará el verdadero cambio, porque lo demás es solo conocimiento, ¿no? Es esa sexualidad que queda en la cabeza, pensada, racionalizada, pero nunca sentida.
¿Qué te parece si vemos algunas imágenes de personas con discapacidad hablando en una canción que tiene mucho para decir sobre el tema? Adelante, señor director. Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras y es mucha más la luz que la oscuridad. Muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere paz y se enamora y adora lo que es bello, nada más. Mucho más amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida, luchan por el bien, no por el mal. Y digan lo que digan los demás, no importa lo que digan los demás, son nuestros derechos, ¿no? ¿Y quién podría negarle derecho a una persona a sentir, a experimentar o a elegir de qué forma quiere relacionarse con otra? ¿No? ¿Quién podría decir no, no puede? Hay una sociedad también que ha formado unos modelos. El modelo de la chica esbelta, el muchacho lindo, que no le falta nada, que parece que fuera completo, pero que también tienen dificultades a la hora de tener sexo, porque por algo también recurren las parejas muchas veces a asistentes porque no pueden tener sexo como dicen normal. O sea que esta cuestión es una ideología que se fue armando, una culturización de la gente que también interactúa con esto de los prejuicios, como vos decías recién. Definitivamente, yo tomo muchas de las palabras que decías y creo que si algo es la sexualidad, es ideología. Es ideología. Digamos, en estas adjudicaciones de las que hablábamos antes, ¿no? Si existe lo normal, deberá existir lo anormal. Lo anormal, claro. Creo que estas discusiones han sido, digamos, dadas desde hace años, décadas. Es decir, si les damos o les adjudicamos estos derechos sexuales y reproductivos, que son, en definitiva, derechos humanos, a las personas con discapacidad. Y creo que en la pregunta misma está el por qué estos derechos que para la mayoría de las personas son derechos humanos y son derechos sexuales y reproductivos, sin embargo, ¿por qué se avasallan específicamente en este colectivo? Claro. Porque son discusiones que parten de lo subjetivo, es decir, nosotros creemos que la sexualidad no es materia de opinión. Y mucho menos materia de opinión en relación a los otros, claro. Y sobre todo en relación a los otros que denominamos como personas con discapacidad. Definitivamente la sexualidad es materia de derechos. Claro. Las otras son, digamos, discusiones interminables que nunca se traducen en prácticas, que nunca se traducen en concretar acciones. Por eso, digamos, los modelos de donde viene la concepción de la discapacidad no pueden unirse a la concepción diversa de la sexualidad humana. ¿Por qué todavía nos sigue apareciendo estas palabras de enfrentar, de habrá que solucionar el problema de la sexualidad?
La sexualidad, si algo no es un problema. Claro. El problema está justamente en los modelos discriminatorios que se hace en relación a lo que vos mencionabas, a que se adjudica que solo la sexualidad es un espacio destinado a personas digamos, que responden a un modelo de belleza, que responden a una edad determinada y sobre todo que responden a ese modelo, que no son parte de ese modelo médico rehabilitatorio, que también se mete con la sexualidad. Totalmente. Porque dice que los cuerpos supuestamente enfermos no tienen sexualidad. Entonces, seguimos... Porque pueden reproducir su enfermedad y todo un mito y una cosa, ¿no?, detrás. Bueno, la concepción esta que tiene que ver con la ley del contagio, de pensar que una persona, si es discapacitada, solo puede estar con otra persona con discapacidad. Exacto, también. Evidentemente, el prejuicio es algo que sobreviene, que subyace a toda la temática de la discapacidad y de la sexualidad, pero principalmente a partir del desconocimiento que tenemos, en principio, de las personas con discapacidad. Claro. Solo las conocemos como seres que necesitan, pero no como seres deseantes aparte como y deseables. Una cosa con la cual yo estoy muy en contra, ¿no? Esto de tratarnos como si fuéramos angelados, personas especiales, diferentes, cuando en realidad somos personas que tenemos los mismos problemas que cualquier otro. Hay gente macanudísima, gente muy aplicada y también chantas dentro de las personas con discapacidad. Bueno, o sea, no somos santos y también tenemos nuestra vida sexual también. No, y el también inclusive ya es hora de ir, ¿no?, corriéndolo, claro, es como, es decir, parece, ¿no?, tener en una que afirmación de esto, claro. Pero si tenemos que volver sobre estos temas, definitivamente no es casual que usemos determinados términos para referirnos no solamente a las personas con discapacidad, sino a todo lo que subyace en relación al colectivo. Del colectivo. Pensar que son personas capaces o incapaces es justamente lo que viene a quitar del medio este modelo que nace en España y que nosotros queremos propiciar en la Argentina, que es el modelo de la diversidad funcional, y que se une, se entrelaza de manera, digamos, afectiva con la sexualidad. Porque si todavía nos sigue pareciendo, seguimos pensando que la sexualidad es un problema y que la discapacidad también, estas dos construcciones nunca se van a unir desde lazos, como nos gusta decir a nosotros, eróticos. ¿Sí? Siempre vamos a hablar de la sexualidad de las personas con discapacidad para curarla, para sanarla, para rehabilitarla. Precisamente nada que ver con el para medicalizarla. Y para terminar con este concepto, nosotros decimos que si para el resto de las personas sin discapacidad el sexo es sexo, para las personas con discapacidad también, y no debe ser parte de una nueva terapia. No es sexoterapia lo que para los demás es sexo. Silvina, vamos a ir a un corte y cuando volvamos me vas a contar un poco cuáles son tus proyectos con estos temas y en qué cosas estás trabajando ya hace tiempo. Vamos a un corte, señor director.